esta jornada, que es la cuarta, pues no sería posible sin la cabezonería de dos personas. Una de Joan Mayó, que nos indicó y empujó a nuestro servicio, le dio mucho valor porque estábamos un poco atados de pies y manos y aquí no había Dios, que cuando consultábamos algo fuera, pues teníamos muchos problemas, pero Joan Mayó pues se ofreció el hombre y nos ha ayudado mucho. Ahora sus discípulos pues son los que vienen y nos mantienen un poco de relación y de avidez por seguir tratando este tema. Y luego el Paco Doñate, pues porque es así de cabezón y se empeña el tío, y por eso doy gracias que me invite el comité organizador a dar esta charla. A mí me ha tocado las lesiones pseudotumorales, que es un tema así de R1, y por eso yo creo que hay que agradecer también que no me haya apretado mucho. Las lesiones pseudotumorales son aquellas que clínica y radiológicamente parecen tumores, pero histológicamente no lo son. Esto lo habréis oído ya y lo habéis oído en las charlas anteriores. Es como el cuadro de este autor, donde todos vemos una mujer desnuda pintada y que parece un loro, ¿no? Un papagayo. Pues eso son las lesiones pseudotumorales, son unas cosas que parecen otras. ¿Qué clasificación? En cada libro de radiología, de traumatología, de ortopedia, de tal, cada uno hace una clasificación diferente. De hecho, yo pues he cogido unos cuantos y he dicho, pues estos son los clásicos: el quiste óseo simple, el aneurismático, el quiste óseo yuxtacortical, defecto fibroso metafisario, que ya se habló, la displasia fibrosa, la osificación heterotópica, que también me la han pisado, el tumor par del quiste epidermo. Y luego no clásica, ya es un saco donde la gente pues mete por todo aquello que se le figura. Entre ellas, las más importantes, pues pueden estar la osteomielitis crónica, la tuberculosis, la necrosis ósea, el infarto, las fracturas por estrés, la enfermedad de Payet, la gota y la condrocarcinosa. Yo no voy a hacer mucha literatura y solo voy a hablar y presentar imágenes de ciertas patologías y, sobre todo, unas nociones de tratamiento para los más nobles que tenemos. Empezamos por el quiste óseo esencial o quiste óseo solitario, que aparece mayormente en la segunda década de la vida. O sea, es un tema que, sobre todo a los niños, alrededor de la adolescencia, un poco antes. En la metáfisis proximal del húmero, sobre todo de una fisis fértil, proximal de húmero, distal de fémur, proximal de tibia, es una lesión radiológicamente, que ya la han explicado ellos, y que cuando normalmente se diagnostica por algo que no viene al caso, por un traumatismo mínimo, por un esguince, y ejemplos de ellos tenemos muchos en la literatura y muchos en distintas partes del cuerpo. Sobre todo, como digo, son muy presentes en aquella fisis de crecimiento rápido, y cuando están pegados a la fisis pues llamamos que están activos, y cuando están alejados de ella lo llamamos que se han estabilizado. ¿Qué lesiones hay que tratar? Pues estas lesiones hay que tratar sobre todo las que afectan a zonas de carga, como es la parte proximal del húmero. Cuando se rompen por algún motivo vemos un fragmento más denso, y eso es lo que se llama en la literatura el signo del fragmento caído de Reynolds, y que parece que nos ayuda mucho patognomónicamente a saber que es un quiste óseo solitario. Como veis, el quiste óseo solitario, pues, o esencial, pues da un aspecto de una tumoración, patrón geográfico que ya lo han nombrado, bordes bien definidos, zona de transición muy clara entre hueso normal y patológico, algunas trabéculas en su interior, y que nosotros, como yo vengo del siglo pasado, nosotros los tratábamos con inyección intracavitaria de metilprednisolona. Le metíamos 120 miligramos de metilprednisolona y a los 3 meses veíamos lo que había pasado. El quiste óseo, se me olvidó, el quiste óseo esencial pues tiene un recubrimiento de una membrana que produce líquido, y el producir líquido va aumentando la presión intracavitaria y va, por así decirlo, no dejando crecer al hueso, con lo cual se va haciendo más grandote. Poníamos la metilprednisolona y
y esperábamos 3 meses y si no daba resultado infiltrábamos otra vez con control radioscópico y anestésico y obteníamos al final, tras 3 infiltraciones, por hacer una media, un 60% de curaciones. Hoy en día lo que hacemos, para lo que sepáis, es, para que entendáis lo que se hace, pues es sacar un aspirado de médula ósea, que generalmente lo hacemos del ala ilíaca, donde en el niño sacamos una gran cantidad y los infiltramos ahí. Como hacíamos con los corticoides. El nivel de curación pues es prácticamente el mismo. ¿Y qué pasa con el 40% de los que no eso? Pues que hay que ir a abrirlos, rasparlos y rellenarlos de hueso o de sustitutivo óseo. Unas veces son tan simples como lo que hemos visto, pero otras veces hay unas complicaciones. Aquí tenemos uno en la diáfisis humeral y su curación con infiltraciones, y etcétera, múltiples ejemplos. El segundo apartado hace referencia al quiste óseo aneurismático, también de aparición entre los 10 y los 30 años, segunda y tercera década, metafisario, es más frecuente, dicen, en columna vertebral. Nosotros aquí, por desgracia o por suerte, no hemos diagnosticado ninguno. En la columna vertebral solo hemos llegado una vez o dos creyendo que era otra lesión, y entonces la anatomía patológica confirmó un quiste óseo aneurismático. Es una imagen radiolúcida, sin trabécula en su interior, que adelgaza insufla cortical sin romperlo. Ejemplo típico de quiste óseo aneurismático es esta imagen de la cabeza del peroné. Aquel es mucho más difícil diagnosticar que eso es una lesión pseudotumoral, pues no es tan fácil. Luego, que sea un quiste óseo aneurismático es una sorpresa en muchas ocasiones. En cuanto al tratamiento, una pincelada, es decir, que cuando yo empezaba, pues cogíamos esto, le cogíamos con el escoplo, lo pelábamos, le dábamos un escoplazo y nos llevábamos la lesión. Afortunadamente hoy lo que hacemos es, cuando tenemos la presencia de una de estas lesiones, es mandarlo a radiología intervencionista, le hacen una arteriografía y si encuentran una arteria del cual se alimenta, por decirlo de alguna manera, esta cavidad, pues la embolizan y se cura el quiste óseo aneurismático en la mayoría de las veces. Menos agresividad, menos incisión y mucho mejor. Otro de las lesiones, pues el quiste óseo yuxtacortical, aparece en gente joven, tercera de 20 o 30 años, que aparece como un abombamiento a nivel de la cortical adherido a ella, y que cuando le hacemos un TAC presenta esta imagen como si la cortical se hubiera expandido y adelgazado, y en la imagen de la resonancia la aparición de lesiones que brillan en T1 y que está formado generalmente en su interior por tejido fibroso fundamentalmente. De defecto fibroso metafisario, como una lesión lítica de patrón geográfico, metafisaria, no centrada, o sea, lateralizada de eje mayor que coincide con el hueso. Todos esos datos que todos los que vemos de esto manejamos, si no escritos, en la mente, con trabéculas en su interior, adelgazamiento de la cortical, pero nunca ruptura, pues es lo que nos da la sospecha de que es un defecto fibroso metafisario o el fibroma nosificante, que también en esto se confunde en los nombres, y que habló Rosa y que no me extiendo más. Otra de los temas de los apartados de la displasia fibrosa, un término que acuñaron un radiólogo para describir un trastorno que afecta fundamentalmente al hueso, pero a veces se acompaña de otras anormalidades extraesqueléticas. El hueso normal en la displasia fibrosa se mezcla con tejido fibroso inmaduro y hay pequeños fragmentos de hueso laminar inmadura, o sea, una cosa muy bonita. Radiológicamente vemos ensanchado el hueso y las corticales apenas existen o se adelgazan. Todos hemos estudiado y todos hemos visto imágenes de este tipo y decimos que radiológicamente presenta
un patrón de vidrio esmerilado, que es o vidrio deslustrado, que es el vidrio este que deja pasar la luz pero no deja ver a través de él, y que me forma parte de en los clásicos, en los libros clásicos, como el Deformidad del fémur encallado de pastor. Pero la imagen radiológica pues esta es la más clásica. Nosotros, casos de nuestro servicio que hayamos tratado, pues tenemos uno de tibia que funcionó muy bien a pesar de nuestra inexperiencia. Hicimos un legrado y un relleno de chit y aquello fue de la reoca de bien. Nos regalaron hasta un queso y una botella de vino, se estuvo muy. Este caso también es de nuestro servicio, costó más y es una chica joven que ya ahora tiene 40 años, pero cuando la cogimos y estaba en segunda década, pues dudábamos mucho si era un quiste óseo esencial. Le infiltramos incluso con corticoides a ver si aquello mejoraba. No mejoró nada, evidentemente, hasta que no le abrimos, le alegramos y lo rellenamos de chip, y este es el resultado. Otro caso de nuestro servicio es este, que incluso a pesar de haber llevado antes una placa y a posición ósea, pues la cosa tampoco se rompió nuevamente por aquí y al final ha acabado así, con un clavo intramedular. Dentro de la displasia fibrosa, pues está el consabido, sobre todo para los médicos, el síndrome de Marcum-Nabri, que incluye la displasia fibrosa, poliostótica, mancha de café con leche y alteraciones endocrinas, sobre todo a nivel de la pubertad precoz. No quería dejar de nombrar una cosa que es más rara que un perro verde, que es la displasia osteofibrosa de Capanacci, que la nombró él en el año 76, y que es una displasia osteofibrosa de los huesos largos, es una lesión pseudotumoral poco conocida, o sea, muy rara, se localiza de casi forma exclusiva en la tibia, y es típica de pacientes jóvenes, incluso de edad pediátrica, de 4 a 10 años se ve, cuando se ve, porque aquí en Albacete yo no he visto ninguna. Esto es de la literatura y esta es la imagen. Imagen de osteolítica, de patrón geográfico a nivel de la diáfisis de tibia, y que, como todos los más o menos entendidos, pues si es una mujer habría que pensar, aunque es muy joven, en una damantimoma. La miositis osificante, que no voy a decir nada porque Rosa ya me la ha quitado, y es un crecimiento extraóseo no neoplásico de huesos nuevos, y esta es la imagen que tengo yo de alguno que he operado cuando se ha enfriado el foco. Esto es de un cuádriceps y esta es la pieza real anatomopatológica, ¿no? Aunque aquí lo veamos como a nivel muscular, etcétera, o sospechemos aquí a nivel de codo que puede un hematoma persistente y doloroso que puede dar. El hiperparatiroidismo, yo no tengo ninguna imagen de ningún tumor pardo, pero parece ser que además de la clínica acompañante del hiperpara, que todo el mundo de medicina conoce, pues son unas lesiones de un patrón moteado, a veces incluso asemeja a permeativo en diáfisis de los huesos largos, Y recordad, he puesto aquí que el hiperpara pues es una enfermedad de piedra, hueso y gemido, haciendo referencia a los cálculos renales, a las alteraciones óseas y a las alteraciones digestivas, sobre todo por la pancreatitis crónica. Y el quiste epidermoide de inclusión, pues es una lesión única no neoplásica secundaria de implantación traumática de tejido epidémico dentro del hueso. Yo no sé si alguien de los presentes ha visto alguno, y sobre todo el diagnóstico diferencial con el Glomus, que eso sí lo hemos visto, pero una vez que hemos hecho el legrado y enviado a anatomía patológica. Luego hay un grupo que no voy a hablar ni voy a decir nada, que es el grupo de la estiocitosis X y de la estiocitosis X esquelética, haciendo referencia al granuloma eosinófilo, que una literatura lo mete en una lesión pseudo o no pseudo, y que manifestada sobre todo a nivel de lesiones, a nivel de la calota o
a nivel de vértebra, de las vértebras con la famosa vértebra plana. Y de las neoclásicas, pues está la osteomelitis, la tuberculosis, la osteomelitis, que el acceso de Brody, todos lo conocemos, la osteomelitis subaguda, pues lo más difícil es saber si es una osteomelitis, si no tienes una biopsia y si el cultivo no te ha sido positivo. La verdad es que el anatomopatólogo, como decíamos anoche, aparte de coger un cabreo de la leche, pues siempre dice que las piezas son insuficientes. Vuelvo a recordar la frase del año pasado que hice referencia a los traumatólogos, los que tratan estas lesiones, que todo lo que se biopsia y se cultiva y todo lo que se cultiva debe biopsiarse, haciendo referencia a que hay que mandar muestras a los dos sitios, ¿vale? Hay infecciones que no son tan fáciles de diagnosticar como una lesión crónica o subaguda, y que podía entrar en las lesiones pseudotumorales, y sobre todo a nivel de los niños, porque si no solamente puede afectar a la metáfisis, sino que a veces hay un componente epifisario que hace referencia, y en la literatura, a la mayor frecuencia de Quinguela Quinsae, y que se dice que se da más en los niños y afecta a nivel de epífisis y que nos puede confundir, pero que al final con un buen tratamiento es la curación. Otras osteomelitis son más difíciles de diagnosticar, como esta de pelvis, donde la resonancia nos da la clave, y otras como esta de calcáneo, que empieza por una lesión destructiva y tal, pues acaba sin el talón, acaba con una amputación, y eso que es una lesión pseudotumoral. Otra manifestación de la osteomelitis, he puesto esta, es la osteomelitis esclerosante de Garré como variante de osteomelitis esclerosante, y que puede pues echarse a la mano que esto es una osteomelitis, pues si te la encuentras de primera vez, pues la puede entrar dentro de tus notas de diagnóstico diferencial, pero realmente es difícil. El infarto óseo no lo voy a comentar porque también me lo han quitado, y es una lesión que a nivel radiográfico incluso es difícil de ver, pero cuando se está bien centrada la radiografía y le hacemos un TAP, pues es la imagen que han descrito los radiólogos, pero siempre con una clara separación entre la cortical y la lesión. El MAS de Pohl, pues es una lesión que todo en los libros clásicos viene determinado como una forma de infección y una tuberculosis extrapulmonar, y que cuando aparece pues es característico en los libros y literaturas clásicas y esto aquí se ve, en el hospital hay gente ingresada con esta patología actualmente, por la famosa lesión en beso que afecta a 2 vértebras o a 3 vértebras, porque si afecta a una vértebra sola generalmente no afecta al disco, pero si hay 2 vértebras afectadas, generalmente ya hay una afección del disco y una alteración, que es lo que llamamos conocidamente como mal de Pohl, ¿vale? La condrocarcinosis, que todos sabemos que es una enfermedad articular, es una enfermedad producida por depósitos de pirofosfato de calcio en el cartílago articular, y que he puesto esta diapositiva porque se sale de lo común. Lo que más vemos nosotros es la calcificación por pirofosfato, la imagen densa de los meniscos de la rodilla. Ya sabéis que a nivel clínico pues cursa como la gota, y de ella debemos de hacer el diagnóstico diferencial. La tofogotoso podría ser una lesión pseudotumoral dentro de los no clásicos, y que cuando afecta son depósitos voluminosos de ácido úrico y que se desarrollan sobre todo en el tejido tendinoso, y todo lo hemos visto y tratado. Y por último, la fractura de estrés como lesión que posiblemente es pseudotumoral. Todos sabéis que la fractura de estrés se presenta sobre todo en pacientes que hacen mucho deporte o deporte muy continuado, y entonces llega cuando hay un proceso de esto, pues las fibras colágeno, el tejido colágeno, pues intenta reparar la microfractura que se va produciendo, pero cuando el paciente sigue haciendo ejercicio, sigue insistiendo, llega un momento en que agota la capacidad de reparación del tejido colágeno y ahonda en la fragilidad ósea y produce la típica lesión de estrés, sobre todo en diáfisis de tibia o segundo metatarsiano, que es lo que más vemos comúnmente,
y que cuando está en su etapa florida pues es muy difícil, porque incluso a veces la osteomelitis y la posición perióstica en capas pues te hace dudar un poco, pero la historia es la que te tiene que atar las manos de no insistir en más tratamientos ni más pruebas, ¿vale? Ejemplo típico de una fractura por estrés y su traducción en resonancia. En fin, solo decir que esto de las lesiones pseudotumorales pues son como el león come gambas, que uno no sabe si echarse para adelante y fracasar o echarse un poco como el Joker, un poco guardarse una en la manga. Muchas gracias.